¿no? Ya culminamos la parte teórica, entonces el día de hoy vamos a repasar algunos aspectos, pero ya con la práctica, ¿de acuerdo? Bien, nos quedamos en esta pregunta, ¿no? ¿Dónde encontramos el verbo transitivo? Tenemos 5 alternativas. A ver, vamos, ustedes díganme qué marcamos. En pocas palabras, lo que nos piden es determinar cuál de estos pronombres lo funciona como objeto directo, ¿no es cierto? Porque el verbo transitivo es aquel que presenta objeto directo. Entonces, ¿cuál de esos los está funcionando como objeto directo? Eso es lo que nos está preguntando, ¿no? En este momento. Nos dicen la A, profesora, ¿no? Miren, ¿no? Efectivamente la respuesta es la A. Parece, estuvo, será y fue son verbos copulativos. Y al ser verbos copulativos no presentan objeto directo. Lo que ellos presentan es el complemento llamado atributo. Entonces, un verbo, repito, copulativo, lo que presenta es atributo. No presenta objeto directo, ¿no? Muy bien. Quiero corroborar, profesora, ¿no? Que efectivamente aquí hay un objeto directo y no atributo. Perfecto. Hagamos lo siguiente. Cambiémoslo a la voz pasiva. Si esto es posible, es porque hemos reconocido bien el objeto directo. Este lo puede hacer referencia a cualquier evento, ¿no? Lo recuerdo. Puedo referirme al partido, al bautizo, a cualquier evento, pero que esté en masculino, en singular. Vamos a suponer que sea el bautizo, ¿no es cierto? El bautizo, ¿no? Ahora el verbo fue recordado, ¿no? ¿Quién está recordando? Yo, ¿no? Yo lo recuerdo. Entonces, por mí. ¿Puedo hacer esto? Sí, ¿no es cierto? Efectivamente, este es un verbo transitivo. Siempre que ustedes quieran saber si el verbo es transitivo, cambien la oración a la voz pasiva. Si esto es posible, es porque el verbo es transitivo, ¿no? Vamos con la 8, ¿no? Vamos con la 8. ¿Qué nos dice la 8? Según su clasificación semántica, el alumno fue diagnosticado con anemia. Presenta verbo. ¿Qué verbo presenta? ¿Qué tipo de verbo presenta esta oración? ¿No? Fue diagnosticado. ¿Nadie? Si hablamos de clasificación semántica, claro, ¿no? Si hablamos de clasificación semántica, hablamos de verbos copulativos y verbos predicativos. Solo puede ser uno de estos dos, o copulativos o predicativos, ¿no? Esto, ¿no? Esta clasificación se da precisamente atendiendo al significado. El verbo copulativo no tiene el significado pleno. El verbo predicativo sí. Por sí mismo puede ser predicado, ¿no? Me dicen, profesora, ¿este es copulativo o predicativo? Si tienen dudas, hagan lo siguiente. Eliminen, miren, eliminen el complemento. Ahora yo les pregunto, ¿tiene significado pleno? El alumno fue diagnosticado. ¿Tiene significado pleno o necesariamente tiene que estar presente el atributo?
Ya. Fran, si yo dijese, me diagnosticaron, ¿no? Es similar a este ejemplo, ¿no? Ustedes no saben de qué me han diagnosticado, ¿cierto? No saben cuál es la enfermedad, pero el sentido del verbo es pleno, el significado del verbo es pleno. Ahora, que nos falte información es algo diferente. En cambio, cuando el verbo es copulativo, miren, cuando el verbo es, por ejemplo, este, ¿no? Julián está, ¿no? Se hace obligatorio el complemento, porque el verbo no tiene un significado pleno. La oración no significa nada, ¿no? Cuando yo digo el alumno fue diagnosticado, es cierto. Yo no sé, ¿no?, con qué ha sido diagnosticado de repente, no lo conozco, no lo sé, pero el verbo tiene significado pleno. En cambio, en los verbos copulativos, el verbo no es, ¿no?, o no tiene el significado pleno, su significado está incompleto, es como que, ¿no es cierto?, le pusiéramos esos puntitos suspensivos, no comprendemos cuál es la acción del verbo, ¿no? ¿Cuál es la acción de estar? ¿No? Eso es lo que no comprendemos porque el verbo es copulativo. Entonces, siempre pregúntense eso, ¿no? Si mi verbo es predicativo, a pesar de que me falte información, probablemente esto es cierto, ¿no? Me falta información, pero el verbo por sí mismo me da un significado pleno. Fue diagnosticado, ¿no? En cambio, el verbo copulativo no. Este tiene un significado incompleto. No significa nada en sí mismo, ¿no? Julián está, Julián es, Julián parece, ¿no? Entonces aquí la respuesta es predicativo. El sentido de mi verbito es pleno. ¿Se comprendió la diferencia? Ya. Otro tip, Fran, de repente este tip les es también útil, ¿no es cierto? Miren, el predicativo, el complemento de un verbo copulativo, se puede, ¿no es cierto? Se puede cambiar por un lo, pero ese lo es invariable, no va a ser nunca la, nunca los, siempre va a ser lo, ¿no? Yo puedo sustituir con anemia por lo, el alumno lo fue diagnosticado, no, ¿no? Otro tip más, de repente, ¿no es cierto? Los verbos copulativos, ¿no es cierto? O mejor dicho, el atributo, ya para referirnos específicamente a esto, al atributo. El atributo no es un circunstancial, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo le pregunto a mi verbito, ¿con qué fue diagnosticado? Con anemia. Es un circunstancial. Entonces, mi atributo no responde a ninguna de estas preguntas, ¿no? Ni dónde, ni cuándo, ni cómo, ni con qué, ni con quién. No responde a esas preguntas, ¿no? Entonces, dos cosas. Uno, el verbito, que no tenga un significado pleno, y otro, verifiquemos que esto funciona como atributo, ¿no? Esos serían mis dos consejos para identificar verbos copulativos. La 9, a ver, ya, listo. Señale la oración con verbo intransitivo. ¿Cuál señalaríamos? ¿Cuál tiene verbo intransitivo? Muy bien, ahí me mandaron uno. ¿Les parece que lo analicemos? Miren, este es mi verbito, ¿no? Entonces, para que el verbo sea intransitivo, el requisito es que no tenga OD, ¿no? Los intransitivos no tienen OD. Pueden tener cualquier otro complemento, pero no objeto directo. ¿Cómo reconozco el objeto directo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo lo reconocemos? Hay tres formas. Muy bien, la pregunta, ¿no es cierto? La pregunta, ¿qué es lo que? ¿No? No es la única forma, ¿no? Si yo tengo dudas de mi objeto directo, entonces puedo emplear los pronombres. Lo, la, los y las, ¿no? Estos sí pueden cambiar. Pero el método más efectivo es la voz pasiva, ¿no? Particularmente, ¿no?, siento que el método más efectivo para identificar el objeto directo es la voz pasiva. Segundo mi verbo, ¿qué es lo que atraparon?
a los ladrones. Profesora, ¿eso será un objeto directo? Comprobemos, ¿puedo cambiar a los ladrones por los? ¿Los policías los atraparon? Sí puedo hacerlo. Profesora, ¿podré cambiarlo a la voz pasiva? A ver, los ladrones fueron atrapados por los policías. ¿Puedo hacerlo? Sí, ¿verdad? ¿Qué significa? Que tiene objeto directo. ¿Es intransitivo? No, ¿no? Esta no es mi respuesta. ¿Cuál es otro sospechoso? A ver, cuéntenme, las vamos a analizar todas, pero cuéntenme cuál es otro sospechoso que ustedes tienen. La D de repente me dicen. A ver, Estela marcó la ropa de sus hijos. ¿No? Miren, parte de la pregunta. ¿Qué es lo que marcó Estela? ¿Qué es lo que marcó? La ropa de sus hijos. Todo esto, miren, todo esto. ¿Eso será el objeto directo? ¿Puedo cambiarlo por Lola? A ver, Estela la marcó. Sí, puedo cambiarlo. Pero insisto, ¿no? Insisto. La forma más efectiva es, jóvenes, la voz pasiva. ¿Puedo hacer esto? Miren, ¿no? La ropa de sus hijos fue marcada por Estela. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Por qué? Porque esto presenta verbo transitivo, ¿no? Ese, la ropa de tus hijos, efectivamente funciona como objeto directo. Veamos la C. ¿No? Natalia las observó. Miren, señalo mi verbo. Eso es lo primero que yo debo reconocer. Una vez que reconocí el verbo, miren, tengo un sospechoso. Los y las siempre funcionan como objeto directo, profesora. Siempre. Vamos a comprobar, ¿no? Cambiemos a la voz pasiva. Ese las se puede referir a cualquier objeto, situación, persona, pero en plural, ¿no? Vamos a suponer que se refiere a las carteras. Las carteras fueron observadas por Natalia. ¿Puedo hacer esto? Sí. ¿Por qué? ¿No? Porque hay objeto directo y el verbo es transitivo. La B, vamos a ver la B, ¿no es cierto? Oscar jugó con cartas toda la noche. Profesora, el verbo es jugó, de acuerdo. Con cartas será el objeto directo. A ver, ¿no? Yo puedo preguntarle al verbito de repente, ¿qué es lo que jugó Oscar? ¿No? Con cartas. A ver, veamos, ¿no? Las cartas, ¿no? Fueron jugadas, ¿no? Por Oscar. ¿Puedo hacerlo? ¿No? ¿Puedo hacerlo? No, profesora. No, no tiene sentido que las cartas, ¿no?, realicen esta acción. Fueron jugadas, ¿no? Entonces, si esto no es posible, es porque el verbo es intransitivo. Entonces, miren, ¿no? Esta vendría a ser mi respuesta, ¿no? Si quieren, analizamos la A. Dice, Beatriz los invitó a su cumpleaños. Aquí está mi verbo, invitó, ¿no? ¿Cuál es mi sospechoso de objeto directo? Los, profesora, ¿no? Veamos. Yo puedo decir esto, ¿no? Los me sugiere a muchas personas en masculino. Vamos a invitar a sus amigos. A ver, los amigos, ¿no?, fueron invitados por Beatriz. ¿Es posible esa construcción? Sí. ¿Por qué? Porque el verbo es transitivo, ¿no? ¿Se comprendió ahora sí la diferencia entre verbo transitivo e intransitivo con estos ejemplitos? ¿Alguna duda? Ya, muy bien, seguimos. Sí, sí, dime. Ya, el objeto directo es el complemento que recibe la acción del verbo, ¿no? Por eso se le llama directo, porque recibe de manera directa la acción del verbo, ¿no? Por ejemplo, esta acción, ¿no? Invitó. ¿En quién recae directamente? En los amigos.
¿no es cierto? Natalia las observó. La acción del verbo recae directamente sobre el objeto directo, ¿no? Las carteras reciben la acción de ser observadas, ¿no? Miren aquí, ¿no? Atraparon. ¿Quién recibe esa acción? Los ladrones, ¿no? Entonces, los objetos directos son los complementos que reciben la acción del verbo. Listo. A ver, por ahí me dice, esa oración, Fran, Oscar utilizó las cartas para jugar. ¿A qué te refieres con eso? Ya, ¿no? Miren, en esta oración el verbo es transitivo e intransitivo. Miren, ¿no? Si yo pongo lo siguiente, ¿no es cierto? Las cartas fueron utilizadas, ¿no? Por Oscar. ¿Qué opinan? ¿Transitivo o intransitivo? Ahora sí, ¿no es cierto? Ahora sí. Entonces, nosotros tenemos que analizar, ¿no? Oración por oración, ¿no? ¿Qué es lo que utilizó Oscar? Las cartas, ¿no? Ahora sí es transitivo porque esta construcción es posible, ¿no? Entonces, siempre empleen el tema de la voz pasiva. Ese es el más efectivo, ¿no? A veces la pregunta nos falla, ¿no? Vamos con la 10. Y dice así, señala el enunciado, ¿no? Si el enunciado es verdadero o falso. El niño juega tranquilo, presenta verbo predicativo. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Me dicen verdadero, ¿no es cierto? Y sí, efectivamente es verdadero. ¿Por qué decimos que es predicativo el verbo? ¿Se acuerdan? Porque, claro, sí, miren, ¿no? Yo elimino esto y digo, el niño juega. ¿Tiene significado pleno? Sí, sí lo tiene, ¿no? Verdadero. Vamos con la segunda. La niña es tranquila. Presenta verbo transitivo. A ver, Sharon, Diana, ¿qué dicen? Fran, te escucho. Muy bien, ¿no es cierto? Al ser un verbo copulativo, no puede ser transitivo, porque el complemento que lleva no es un objeto directo, es un atributo, ¿no? José compra chocolates, presenta verbo transitivo. ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Es copulativo? Transitivo, perdón. A ver, le pregunta a mi verbito, ¿qué es lo que compra? Chocolate. ¿Puedo decir los chocolates fueron comprados por José? Sí, ¿no? Entonces, esto es verdadero, ¿no? La última, Ana les regaló pan, presenta verbo intransitivo. ¿Qué opinan? En esta última, ¿qué opinan? ¿Mm? Muy bien, ¿no? Ahí está Brenda también. Bien, este es transitivo. Miren, ¿qué es lo que regaló? Pan. El pan fue regalado por Ana, ¿no? Entonces, esto es falso, ¿no? El verbo es transitivo. Nuestra respuesta entonces está aquí, miren, en la alternativa A. Verdadero, falso, verdadero, falso. Vamos con la 11, ¿no? Y miren, ¿no? La 11 nos dice lo siguiente. De las siguientes oraciones, identifique cuáles presentan verbo personal. ¿Se acuerdan cuáles son los verbos personales? ¿Se acuerdan? Son aquellos que presentan ¿qué? Sujeto. Si yo puedo reconocer un sujeto que realice la acción del verbo, el verbo es personal. A ver, cuéntenme, ¿cuál de estas oraciones presenta verbo personal? ¿Dónde identificamos sujetos?
Ya, muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Ahí están los verbitos. Grace también nos dice la 1 y la 2. A ver, veamos. Es necesario que hables con tu hija. Yo le pregunto al verbo, ¿no? ¿Qué o quién? ¿No? Mejor que, ¿qué es necesario? ¿Qué es necesario que hables con tu hija? ¿Este será el sujeto? ¿No? La respuesta es sí, ¿no? Que hables con tu hija es necesario. Ese es el sujeto. Tengo que estudiar más en este examen. ¿Cuál será el sujeto? Muy bien, ¿no es cierto? Yo tengo que estudiar más en este examen. Encontramos efectivamente que hay un sujeto allí. Se dice que vamos a ganar en este partido, ¿no? Se dice que vamos a ganar en este partido. ¿Qué o quién dice? ¿Qué o quién realiza esa acción? No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Miren, los verbos impersonales generalmente están acompañados de este pronombre. Se dice, se alquila, se vende, son ejemplos de verbos impersonales, porque no se puede reconocer un sujeto que realice la acción del verbo. Hace demasiado frío en esta temporada, ¿no? ¿Quién realiza la acción de hacer? Nadie, ¿no? Entonces, efectivamente, nuestra respuesta es la A, porque solo hemos encontrado dos sujetos, ¿no? Que hables con tu hija y yo. Vamos con la 12. Si tienen dudas de alguna alternativa, háganmelo saber, ¿no? Aquí está la 12. Y dice, ¿qué alternativa no presenta verbos impersonales? A ver, no intentarlo es el verdadero fracaso. ¿Qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo? Muy bien, ahí Grace también me dice la B. ¿Y dónde están los demás? ¿Dónde están los demás que deberían estar practicando también? ¿No? Miren, tengo este verbito, es, ¿no es cierto? Y yo le pregunto, ¿qué o quién es el verdadero fracaso? ¿No? Y mi sujeto va a ser este, no intentarlo. Si yo identifico un sujeto, este no presenta verbo impersonal. No presenta verbo personal, mejor, impersonal, si estoy mal. ¿No? Si identifico el sujeto, el verbo es personal, ¿no? Personal. Mejor lo voy a escribir. Ahí está, ¿no? El verbito es personal. Miren las otras alternativas, ¿no? Siempre es temprano para rendirse. Tengo este verbito, pero yo le pregunto, ¿qué o quién es temprano para rendirse? Y no voy a encontrar una respuesta. ¿No? No encuentro una respuesta porque el verbo es impersonal. No hay un sujeto que realice esa acción, ¿no? Vamos con la siguiente. Miren, dice, a veces es tarde, ¿no? A veces es tarde, ¿no? Yo le pregunto al verbo, ¿no? Miren, a mi verbito le pregunto, ¿quién es tarde? ¿No? La respuesta lógica no es a veces, el verbo es impersonal. Miren este. Se necesita un espíritu de lucha y determinación para llegar al éxito, ¿no? Aquí está mi verbo y yo le pregunto, ¿qué o quién necesita un espíritu? No vamos a encontrar un sujeto. Si adicionalmente está ese se, el verbo es impersonal. Llueve en esta primavera. ¿Qué o quién llueve? ¿No? No tengo una respuesta porque repito que el verbo es
impersonal. Nuestra alternativa efectivamente era la D. Vamos con la 13, ¿no? ¿Y qué dice la 13? Identifique la alternativa que presente una serie de formas verbales regulares. ¿Qué marcamos acá? ¿Cuáles son estas formas regulares? Busquemos a los impostores en cada alternativa. Conjuguen. ¿Cuál cambia? ¿Raíz o desinencias? A ver, resolvámoslo juntos, ¿les parece? Miren, tengo este verbito, servir, ¿no? Voy a pensar en una conjugación, ¿no? Quizás sirva. Pregunto yo, ¿cambió o no cambió su raíz? Su raíz es esta. ¿Cambió su raíz? Sí cambió, profesora. Entonces, si cambió, el verbo es irregular, ¿no? Ya malogró toda la serie. Vamos con la alternativa B. Miren, tengo venir. La raíz es ven, ¿no es cierto? Ahora, quizá venga. Ah, no cambia, profesora, ¿no? Pero si yo digo esto, tienes, ahí sí cambió. ¿Qué significa? Que es un verbo irregular, ¿no es cierto? Me dicen por allí la alternativa D, profesora. ¿No? Bien, vamos con la alternativa D. Vamos a cambiar nuestro quizás aquí abajo, ¿no? Profesora, tengo el verbo mirar, ¿no? Quizá mire, quizá mires, ¿no? No le encuentro variación. Pero quiero que vean este verbito. A ver, hacer, ¿no? Si yo digo quizá haga, ¿cambia o no cambia? ¿Cambió o no cambió? Esa es su raíz. Cambió. Entonces no es, ¿no es cierto? No es alternativa. ¿De cuál otra sospechamos? ¿No es cierto? ¿De cuál otra sospechamos? Basta que nosotros encontremos un impostor para que la alternativa se anule. Ya, me dicen la E y la C, las dos únicas que nos quedan. Bien, miren, este verbito es irregular por excelencia, ¿no? Ni siquiera necesito conjugarlo en modos o tiempos especiales. Escuchen esto. Estoy, estás, ¿no? Está, ¿no? Miren esto. Estuve. Es un verbito irregular por excelencia. El verbo dormir, miren, duerma. Ya cambió, ¿no? Profesora, no, entonces significa que la respuesta es la C, pero yo tengo una duda, ¿no? Delinquir, ¿no? Delinquir sí cambia, ¿no? Miren, ¿no? Yo digo de repente quizá delinca. Profesora, la raíz era todo esto. A ver, todo esto. ¿No? Todo esto era la raíz. Aquí cambió. Pero acuérdense que hay algunos verbos regulares que sí cambian, pero por cuestiones ortográficas, ¿no es cierto? En nuestra lengua no existe esta combinación, ¿no? No existe, ¿no? El que suena como K es este, ¿no? Entonces, por eso sigue siendo regular, porque el cambio solo es por una cuestión ortográfica asociada a la pronunciación, a la fonología. ¿De acuerdo? Entonces, en este tipo de series, chicos, busquen el impostor, cuál no se ajusta, ¿no? A la realidad. Y tienen que buscar en todas, ¿no? Porque podría ser engañoso, por ejemplo, si yo hubiera seguido un orden de la A a la E, de repente esta hubiera detectado como irregular, lo cual es un error. ¿De acuerdo? 14, ¿no? Y dice así, los verbos irregulares son aquellos que alteran su raíz y o desinencias. De acuerdo con la definición anterior, ¿en qué alternativa encontramos un ejemplo, ¿no es cierto?, de esto? ¿En qué, cuál verbo es irregular? Eso es lo que nos están preguntando. ¿Qué verbo es irregular?
¿Qué marcaríamos acá? ¿Cuál de todos estos verbos es irregular? Disculpen un segundito. Listo, ¿lo han detectado o todavía no? Ujú. Listo, miren, la respuesta es la alternativa A, ¿no? ¿Por qué? Porque el verbo andar es irregular. No en su raíz, miren, pensemos en esta palabrita, anduve, ¿no? De repente tú andas, ¿no? En la raíz no tiene demasiada variación, pero ¿saben dónde varía y mucho? No se somete a la plantilla, es en las desinencias, ¿no? Estas desinencias, pocos verbos las llevan, ¿no? Sobre todo en estas formas, anduve, anduviste, ¿no? Son pocos los verbos que las llevan y todos son irregulares, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos con la 15. Esto de los verbos regulares e irregulares es bastante práctica, tenemos que ir conjugándolos, ¿no? Vamos con la 15. Y la 15 nos dice lo siguiente. Justinay, ¿te pareces a las torcasas de Saucilloc? Déjame, niño, anda donde tus señoritas. Y el cutu, al cutu le quieres, su cara de sapo te gusta. En el texto anterior encontramos, ¿no? Ya que estamos trabajando de verbos, yo les voy a señalar los verbos y ustedes me van a decir cuál creen que es la respuesta. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué marcamos? Ya, muy bien. Tres regulares y dos irregulares. ¿No? Por ahí va la pregunta. Miren, si nosotros pensamos que son pronominales, pues tendríamos que tener pronombres en todos los verbos, y no es el caso. La B queda descartada, ¿no es cierto? Los verbos unipersonales. Nosotros hemos hablado de verbos unipersonales, ¿no? Pero bueno, estos son los verbos en los cuales no se puede encontrar un sujeto, entonces tampoco es la respuesta. Cuasirreflejos, a ver, dos verbos cuasirreflejos. Yo solo tengo dos verbos que presentan pronombre, a ver si no estoy contando mal, ¿no? Le y te, ¿no? Y bueno, solo te podría ser cuasi reflejo, el le no, ¿no? Entonces también queda descartada. Solo tengo dos respuestas posibles que son la A y la C, ¿no? Regulares o irregulares. A ver, veamos. ¿Te pareces? ¿No es cierto? ¿Es regular o irregular? ¿No? Es irregular. Déjame, es regular. Lo voy a subrayar. Anda, hemos visto en el ejercicio anterior que es irregular, ¿no es cierto? Quieres, es irregular, ¿no? Gusta, es regular, ¿no? Entonces, estuviste muy cerca, Frank. La respuesta es la A. Dos verbos regulares, déjame y gusta, y tres verbos irregulares, ¿no? Repito, este criterio está asociado a las conjugaciones del verbo. Yo tengo que conjugar los verbos para saber, ¿no?, cuáles son regulares y cuáles son irregulares. 16. Estuviste muy cerca, no te pongas triste. Identifica la alternativa que presente un verbo reflexivo. A ver, ¿dónde hay un verbo reflexivo? Estoy señalando todos los verbos. Acuérdense, estos verbos son como el efecto rebote, ¿no?
el sujeto realiza la acción del verbo y la acción le regresa, ¿no es cierto? Cuando yo sospecho que tengo un verbo reflexivo, debo utilizar este refuerzo, ¿no? Utilicen este refuerzo, ¿cierto? Miren, yo lo voy a utilizar en este momento, ¿cierto? Se arregla todo tipo, ¿no es cierto?, de electrodomésticos. Asimismo, ¿por qué estoy empleando el así? ¿No? Porque este se hace referencia a la tercera persona, ¿de acuerdo? Por eso estoy empleando, ¿no?, el sí. Ella me cuida, ¿no? Miren, todos los días. Como ahora ya tenemos el me como pronombre, entonces aquí tendría que decir mi, ¿no? En este lugar se vive bien. Asimismo, miren, yo no estoy inventándome nada. Ahí está el pronombre que reemplaza a él, a mí o a ti, ¿no es cierto? Me dicen que te vas, ¿no? Bueno, ese me hace referencia al mí, ¿no? Mi amiga se maquilla, ¿no? A sí misma. ¿Cuál acepta sin lugar a dudas el refuerzo? ¿Cuál acepta sin lugar a dudas el refuerzo? Solo la E. ¿Por qué, profesora? ¿No es cierto? Porque el verbo es reflexivo. Cuando el verbo no acepta el refuerzo mismo, puede ser recíproco o puede ser cuasi reflejo, ¿no es cierto? Entonces, tenga mucho cuidado con eso. Vamos con la 17, ¿no? Nos dice que identifiquemos la alternativa correcta, ¿no? Relacionando. ¿Dónde está el verbo cuasi reflejo? ¿No? ¿Dónde está el verbo reflexivo? Utilicen los refuerzos, ¿no? Miren, él se baña casi todos los días a sí mismo. ¿Lo acepta? Sí. ¿Por qué? Porque el verbo es reflexivo, ¿no? Miren, tú te asustaste terriblemente ayer a ti mismo, podríamos decir eso, a ti mismo, no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el verbo no es reflexivo, no acepta este refuerzo. ¿Aceptará el mutuamente? A ver, ¿no? ¿Tú te asustaste mutuamente? No, profesora, no lo acepta. Cuasi reflejo. Indudablemente nosotros nos queremos mutuamente. Este sí lo acepta, ¿se dan cuenta? Entonces, miren, la alternativa debe ser, ¿no? 1, 2A, 3, a ver, mejor así, ¿no? 1, el reflexivo es la C. 1C, para no marear, ¿no? 2A y la 3B. Es la que me indicas, Grace, la alternativa D, ¿sí? 1C, a ver, se me olvidó. 1C, 2A, 3B. 1C, 2A, 3B, ¿no? Efectivamente, esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Muy bien, sigamos. 18. Dice, las siguientes oraciones, ellos se saludan por las redes. A mí me interesa bastante este proyecto. Tengo que arreglar esta situación. Se clasifican como, a ver, tengo este verbito, se saludan, ¿no? Tengo este otro, interesa, y tengo que arreglar. Ahí están. ¿Cómo que se clasifican estos verbitos en la 18? Voy a reducir un poquito la pantalla para... Ellos se saludan por las redes. ¿Qué refuerzo acepta? ¿Aceptará el mutuamente? ¿No? Sí, es recíproco, totalmente de acuerdo. Miren, al tener ese conocimiento ya eliminé 3 alternativas, ¿no? Ahora veré el segundo. Me interesa, ¿será regular o irregular? ¿No? Es regular, ¿no es cierto? Yo, a ver,
yo intereso, tú interesas, él interesa, ¿no? Quizá interese, ¿no? Entonces sí es regular, sí es regular. Pero miren, la última prueba, tengo que arreglar esta situación. El verbo es personal porque presenta sujeto. Yo tengo que arreglar la situación, ¿no? Entonces la alternativa es la E. Chicos, repasen, por favor, ¿no? Eh, para los regulares e irregulares, el único truco que a veces me funciona, Fran, porque los verbos sí son bastante complejos, es el tema de utilizar este adverbio, ¿no? Utilizo este adverbio, ¿no? Y este es el que me ayuda en muchas ocasiones. Por ejemplo, ¿no? Si quiero saber si el verbo jugar es irregular, quizá juegue, ¿no? Entonces, cuando me ayudo del adverbio, yo construyo el modo subjuntivo, ¿no? Y es en ese modo, en el subjuntivo, donde los verbos sufren más variación. Es el único truco que tengo, ¿no? Funciona en múltiples ocasiones, pero a veces también puede fallarnos. Recuerden que no hay reglas absolutas en castellano, ¿no? Les deseo mucha, mucha suerte en su examen del domingo. El día de mañana descansen, ¿no? Nos vemos. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Nos vemos. Hasta luego.